Para ir al encuentro de nuestra invitada de hoy en Nación Vino, cruzamos el Atlántico para llegar a la cuna del vino, Francia. Esta mendocina, hoy viviendo en el viejo mundo, afirma que, al comienzo casi sin darse cuenta, el vino siempre estuvo presente en su vida. Desde pequeña jugando en la finca familiar, hasta su época de estudiante universitaria en la que, de todas las maneras posibles, buscaba profundizar investigaciones y desarrollar trabajos prácticos en los que el vino y las bodegas fueron el tema central. Tanto la fue apasionando todo ese mundo de tintos y blancos que en una visita a una bodega familiar mendocina se planteó el hecho de no sé qué voy a hacer en el futuro, pero tiene que ser en una bodega. Tan grande fue su convicción sobre su camino que hasta la tesis final de su carrera universitaria estuvo ligada a un proyecto de investigación de enoturismo. Inquieta y soñadora, pero a la vez segura que los sueños pueden convertirse en realidad, escucharás un relato apasionado y colmado de vivencias y experiencias que dejan un mensaje profundo, especialmente a los jóvenes, en busca de su propósito. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a abrir otra botella repleta de historias. En este encuentro disfrutamos de vinos de la bodega Corral de Palos de San Luis y de Alapar Espumosos de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino, así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro. Para ir al encuentro de nuestra invitada de hoy en Nación Vino, cruzamos el Atlántico para llegar a la cuna del vino, Francia. Esta mendocina, hoy viviendo en el viejo mundo, afirma que, al comienzo casi sin darse cuenta, el vino siempre estuvo presente en su vida. Desde pequeña, jugando en la finca familiar, hasta su época de estudiante universitaria en la que, de todas las maneras posibles, buscaba profundizar investigaciones y desarrollar trabajos prácticos en los que el vino y las bodegas fueron el tema central. Tanto la fue apasionando todo ese mundo de tintos y blancos que en una visita a una bodega familiar mendocina se planteó el hecho de no sé qué voy a hacer en el futuro, pero tiene que ser en una bodega. Tan grande fue su convicción sobre su camino que hasta la tesis final de su carrera universitaria estuvo ligada a un proyecto de investigación de enoturismo. Inquieta y soñadora, pero a la vez segura que los sueños pueden convertirse en realidad, fue dando pasos para profundizar su conocimiento en el mundo del vino, y especialmente del enoturismo. Fue así que luego de trabajar en una bodega de su Mendoza natal y a raíz de estar estudiando francés, tomó la decisión de ir a vivir a Francia para cumplir ese sueño. Sueño que la llevó a trabajar a un château nada menos que a Saint-Emilion, zona por demás prestigiosa de los vinos franceses y del turismo. Conocerás en nuestra charla cómo se fueron dando esos pasos, apuntalados por su convicción y una dosis de suerte, hasta llegar a su presente que la encuentra en la también prestigiosa región francesa de Alsacia, a cargo del área de enoturismo de una bodega. Por eso, para que nos comparta cómo fueron esos pasos hasta su presente y lo que proyecta para su futuro, es un placer darle la bienvenida a este territorio virtual de Nación Vino a la señorita Natalia Umbrasum. Bienvenida a Nación Vino, señorita Natalia Umbrasum. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme hoy. No, por favor, Natalia, el agradecido soy yo porque, inmediatamente a enviarte la invitación te sumaste a esta propuesta de visitar este territorio virtual que es Nación Vino, para que pudieras compartirnos esta experiencia, esta vivencia que estás teniendo en Francia, cercana a todo lo que tiene que ver al enoturismo fundamentalmente. Pero obviamente también vamos a hacer previamente un repaso de tu experiencia en Mendoza, en Argentina,
antes de partir hacia Francia. Así que, como siempre menciona Natalia, este podcast trata especialmente sobre descorchar historias de vida en torno al vino, y por eso, si te parece, vamos a los orígenes y te pregunto, ¿cuándo y cómo comenzó tu relación con el mundo del vino, Natalia? Mirá, es una muy buena pregunta. En realidad, yo creo que no hay, digamos, un momento y una situación en particular, sino que es como digamos, una sumatoria de cosas, ¿viste? Y de pequeños indicios, que en realidad de esto me di cuenta mismo el año pasado. Yo estaba pensando, revisando, por ejemplo, carpetas viejas de la facultad y demás, me empecé a dar cuenta que de una manera u otra siempre había estado relacionada al vino, ¿viste? Y siempre había estado interesada. ¿Qué es eso? Ponele, remontando cuando era más chica. Mi papá siempre con una copita de vino en la mesa, comprando, me acuerdo, las damajuanas, pero iba con mi viejo, con mi mamá a comprar las damajuanas de vino, imagínate por aquí entonces cómo se consumía. Y después, ponele, cuando también empecé a entrar un poquito más en el mundo del vino, fue en realidad cuando mi papá se compró una finca. Se compró una finca cuando yo tenía algo de 10 años, ahora tengo 26, en Lavalle. Ahora, él solamente producía, digamos, las uvas y luego las vendía, no producía vino. Y viste, hoy pensando, digamos, en todas esas vivencias, me doy cuenta lo valioso, el valioso tiempo que yo pasé en esa finca, porque cuando mi papá compró la finca, la salida de los domingos pasó a ser la finca, ¿viste? La finca, mira vos. Exacto. Entonces íbamos generalmente con amigos de mi papá y sus hijos a la finca, y era estar con el casero. Mi papá cuando compró la finca había ya un casero que estaba trabajando hace años y conocía todo, así que quedó él también, que vivía con su esposa, con su familia. Y era, viste, ir los domingos a la finca a comer las empanadas de Eva, ¿me entendés? Con empanadas caseras hechas al horno de barro, ¿me entendés? Y eran unas experiencias que yo me acuerdo que siempre después de comer me iba caminando por los viñedos, me perdía, me ponía a jugar, ¿me entendés? Y creo que yo todas estas pequeñas cosas, si bien en ese momento no entendía quizás lo que era un viñedo y lo que era el vino, yo creo que son cosas que te van quedando, viste, en el subconsciente, si querés, ¿me entendés? Y que te van, digamos, tirando después en tus decisiones. Y por ejemplo, me acuerdo de algo que también fue muy clave. Yo creo que fue uno de los momentos más claves que más me tiraron, digamos, al mundo del vino. Fue que cuando estaba en la facu, yo estudié licenciatura en administración en la facultad en la UNCUYO. Entonces yo estaba en la facu y, viste, siempre teníamos distintas materias y teníamos que hacer distintos trabajos prácticos. Y no me preguntes por qué, pero yo siempre me inclinaba para tomar de ejemplo una bodega, ¿viste? Yo siempre pensaba en bodega. Entonces, si era un trabajo, o sea, de marketing o de calidad o de lo que sea, pero yo quería en bodega. Y en una de esas tuve la oportunidad para un trabajo de control de calidad, porque teníamos que hacer un trabajo en grupo y elegimos justamente la bodega Tempus Alba, que está en Maipú. Y no sé por qué, porque había uno de los chicos que conocía a alguien en Tempus Alba y bueno, terminamos yendo ahí. Y la verdad que yo no me esperaba cómo nos recibieron en Tempus Alba. Digamos, nosotros, imagínate, un grupo de estudiantes que llegaba, digamos, para hacer miles de preguntas, que no conocía nada del mundo del vino. Entonces no nos esperábamos quizás mucho. Y nos recibió el enólogo. Tempus Alba es una bodega familiar. Nos recibió el enólogo. Exactamente. Exacto, nos recibió Leo Biondolillo. Estuvimos con él, creo que estuvimos algo de 2 horas dentro de la bodega, contándonos todo el proceso, ¿me entendés? De A a Z, todo. Y yo creo que ese fue uno de los momentos clave.
para mí, Ajá. que dije, yo me quiero dedicar a esto, no sé qué quiero hacer en el futuro, pero quiero trabajar en el vino. Porque fue como que, se explotó la cabeza, ¿entendés? Cuando empezó a explicar todo y yo decía, qué loco, ¿me entendés? Que, no sé, que las levaduras, que el azúcar, que el alcohol, que la maduración de la uva, era todo tan lindo y yo dije, qué bueno que está este mundo, ¿viste? Quiero conocerlo, ¿no? Estaba como, quiero conocer este mundo. Y me acuerdo terminamos la visita con una degustación en las terrazas de Tempus Alba. Claro, de oro. Exactamente, y la verdad que una experiencia inolvidable, experiencia increíble. Sí. Y me hace acordar un poquito a lo que decía Gastón Rey en otro de tus episodios, que decía justamente que la experiencia lo es todo. Exactamente, esto te iba a decir. Exacto, que quizás, viste, yo salgo de Tempus Alba y no me acuerdo, bueno, cuántas hectáreas tiene, qué sé yo, cuántos vinos producía, no importa, pero me importa la experiencia, que no me voy a olvidar nunca de haber pasado 2 horas dentro de la bodega con el enólogo y preguntándole todo lo que se me venía a la cabeza, ¿entendés? Claro. Entonces, yo creo que eso fue uno de los momentos clave para mí, que me ayudó también. Ya tenía en ese momento unos 19, 20 años, que dije, bueno, no sé qué voy a hacer en el futuro, pero sé que quiero que sea en bodega, ¿viste? Claro. Y yo creo que, bueno, es así, es como una sumatoria de cosas, ¿viste? Un poquito mi papá, entonces con la majuana, un poco la finca, un poco de esto, un poco de los cursos, de los trabajos prácticos y toda esa sumatoria de cosas me termina llevando a donde estoy hoy, digamos, sin poder explicarte exactamente por qué siempre me atrajo tanto el mundo del vino. Yo creo que, bueno, nada, o sea, al menos en mi pensamiento, Natalia, soy un convencido de que nada sucede por casualidad, sino que todo es causalidad. Y bueno, has ido mencionando justamente, como bien decías, pequeños detalles que te fueron llevando por este camino. Sin duda ha sido eso, o sea, ha sido una causa que te ha llevado a encontrar tu pasión, a encontrar eso que te motiva, eso que te entusiasma permanentemente. Así que, y como bien decías vos, y lo mencionaste varias veces, la experiencia, o sea, esas son las cosas justamente que van quedando, ¿no? Así que esos recuerdos son importantísimos, no solamente en el mundo del vino, ¿verdad? En todo. Ahora, antes de avanzar un poco en el tiempo, mencionabas recién, bueno, el tema de la majuana, que muy presente fundamentalmente en las familias mendocinas, de San Juan, ciertas otras provincias que han sido vitivinícolas. ¿Vos cuando eras pequeña te dejaban tomar vino con mayormente una cantidad de soda? ¿Te acordás de eso también? Mira, yo siempre me acuerdo que pedía para probar, por ejemplo. Ajá. No tengo en mi mente recuerdos de haber tomado vino con soda. Sí, mi papá, ponele, sí, por ahí lo veía, tomar algún vino con soda. Pero siempre yo recuerdo que yo quería probar el vino completito, 100% puro vino. Me acuerdo que siempre pedía y para probar y demás. Y me acuerdo de una pequeña anécdota que justamente sucedió en la finca, si no me equivoco. Yo también chica, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y tenía hipo. Viste que te dicen que cuando tenés hipo tenés que tomar, que son 10 traguitos de agua, no sé cómo es, bueno. Entonces yo en vez de tomar agua, bueno, me terminé tomando una copa de vino. Porque bueno, tengo hipo y agarré la copa de vino y chao, me mandé la copa de vino y me dijeron, no, pero pará, no puedes tomarte la copa de vino. Así que me acuerdo de esa anécdota graciosa, pero... Muy buena. ¿Y te sacó el hipo? Me sacó el hipo. Mira vos, o sea que le encontramos una propiedad más al vino, saca el hipo. Ahí está el nuevo remedio para sacar el hipo. Ahí está, le encontramos otra de los tantos beneficios que tiene el vino. Me quedo un minuto también, Natalia, en esto que hablabas justamente, bueno, de que mientras estabas en la facultad vos estudiaste licenciatura en administración, ¿correcto? Sí, totalmente. Bien. Mencionabas que mientras estabas en la facultad en Mendoza, en la Universidad Nacional de Cuyo, sabes que habían trabajos, siempre te buscabas o te volcabas a escoger que estuviese vinculado con el vino, con bodegas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Mencionás en tu perfil de LinkedIn fundamentalmente
la licenciada Marita Abraham hubo una influencia, como que te motivó. Hago un paréntesis. Marita Abraham es coach, es una persona muy reconocida en Mendoza que trabaja muchísimo la gestión del optimismo, que me encanta cómo lo presenta, tiene un libro sobre gestión del optimismo. Y bueno, noté eso que decís en tu perfil, mejor dicho, ella también influyó. ¿Puedes contar sobre eso, por favor, Natalia? Sí, por supuesto, mirá, también fue, digamos, una situación bastante particular. Yo, bueno, Sí. tuve varias materias con ella, con Marita, sobre todo en la parte de comercialización y marketing, y yo, nada, adoraba las clases de Marita porque son una cosa increíble, la pasión con la que te explica las cosas, y nada, te dan tantas ganas de hacer marketing con ella. Y cuando yo tenía que hacer mi tesis para recibirme de la licenciatura en administración, tenía que elegir un tutor, un profesor tutor. Y claramente en mi cabeza la primera persona que pensé fue Marita. Claramente. Y con lo complicado que es también encontrar a Marita porque tiene tantas cosas para hacer. Sí, tantos proyectos, así que le rogué, le dije, por favor, me acuerdo, me dijo, no, que yo tengo varias, le dije, por favor, te pido, tomame, sé mi tutora de la tesis. Bueno, me aceptó. ¿Y qué pasó? Yo mi idea era analizar un poco, digamos, el marketing de las bodegas, justamente. Esa era un poco mi tesis. Seguíamos con lo mismo, claro. Perfecto. Exactamente, yo, viste, siempre enfocada en lo mismo. Pero estaba como, digamos, un poco perdida porque el marketing de las bodegas era como muy amplio. Y en una de las charlas con Marita me dice, pero escúchame, me dice, ¿por qué no te enfocas más en el marketing quizás, pero del enoturismo? Mira. Y yo dije, es verdad. Le dije, claro, existe el enoturismo, viste, que yo en ese momento tanto no conocía. Yo estaba como muy enfocada en la parte operativa, digamos, de la producción, en la parte de marketing, y me había olvidado un poco que existía el enoturismo, digamos. Y dije, che, qué buena idea. Y me fui enfocando en la parte de enoturismo, y para mí que, o sea, esto fue clave para mí, porque yo realmente, si no sé si yo lo hubiera pensado en algún momento el enoturismo para mí como carrera. Claro. Exacto, y empecé a estudiar un poco el enoturismo. Me acuerdo que me comentó sobre algunos libros, me compré unos libros de enoturismo que estaban buenísimos, y empecé a entrar en el mundo del enoturismo y dije, qué bueno que está esto, y me empecé a interesar a fondo. Y bueno, y justamente por eso yo digo que Marita tuvo una gran influencia, digamos, en mis decisiones también después de que me quiero dedicar a esto. Así que, y bueno, y gracias a la tesis también que hice fue que finalmente pude encontrar mi primer trabajo en una bodega. Ese primer trabajo en una bodega, Natalia, fue Malbec Apogeo A16, ¿es correcto? Exactamente. Mi primer trabajo se llama en realidad bodega A16. Antes se llamaba Apogeo, digamos, y quedó Apogeo en LinkedIn. Es una bodega que está en Luján de Cuyo, que tiene unas 140 hectáreas, y tiene justamente las oficinas en la calle Emilio Civit y Boulogne-sur-Mer casi. Tienen un bar, se está haciendo cada vez más conocido. Yo arranqué en esta bodega porque, ¿qué pasa? Una compañera mía de la facultad vio mi tesis, vio que yo había hecho la tesis sobre enoturismo y demás, y que me interesaba, digamos, todo el tema de bodegas. Ella estaba trabajando en A16 y me dijo, mirá, yo tengo que pasar a otro puesto y necesito a alguien que esté en mi puesto, que era toda la parte administrativa, en realidad, toda la parte de administración comercial, la logística. Y me dice, ¿te interesa? Y le digo, sí, obvio, vamos. Yo, imagínate, hacía años que todas mis pasantías o lo que tenía que hacer buscaba en bodegas y nunca había podido encontrar. Dije, esta es mi oportunidad. Exacto. Así que bueno, fui a entrevista con el que fue mi jefe en ese momento. Quedé. No, en realidad creo que no tenían más candidatos por el momento. O sea, digamos,
era el momento justo para ellos y para mí, Claro, y claro, nos tal entendíamos cual. bien. Así que dijimos, bueno, dale. Y arranqué en A16 justamente. Yo estuve algo de 2 años y medio, creo, si no me equivoco. Justamente haciendo todo esto, toda la parte de administración comercial y gestionando toda la logística, ya sea interna en Argentina o también las exportaciones. Y en A16, digamos, también fue meterme realmente de lleno al mundo del vino y empezar a aprender, viste, de lo básico de bien de abajo. Exacto, estrategias comerciales, de cómo facturar, un montón de cosas que yo no había visto nunca, de qué sé yo, preparar los pedidos, todo. Empecé a ver un poco cómo estructurar de a poquito, viste, todo lo que es la parte comercial. Y justamente en un verano de esos, mi jefe me dice, bueno, mira, necesitamos gente en la parte de enoturismo porque había un chico que se había ido y qué sé yo. Me dice, vas a ir a trabajar a la parte de enoturismo por el verano. Y yo dije, bueno, ok, ¿cómo hacemos? No sé nada de vino, no sé cómo degustar, no sé cómo explicarlo. Y yo en esos momentos, yo siempre muy tímida, yo siempre fui muy tímida, esto de hablar para un montón de gente no estaba hecho para mí, ¿viste? Y yo dije, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, llegué, digamos, a la bodega, porque yo trabajaba en realidad en las oficinas, en la casa Emilio Civil, en la oficina, no claro. En la bodega. Sí. Exacto, y bueno, llegué a la bodega, el chico que estaba ahí me empezó a explicar, bueno, nada, hicimos el speech, viste, de a poquito, y yo empecé a entrar más y más en todos los detalles, y yo buscando también información por mí misma, claro. y después hablando mucho con el enólogo, me acuerdo también tantas veces que fui a molestarlo, ¿me entendés? Como, hola, tengo muchas preguntas. Y yo soy muy curiosa, digamos, y por más que yo sabía que esas cosas no se las iba a contar a los turistas o lo que sea, a mí me interesaba saber porque estaba ya apasionada. Está bien. Claro. Exacto, y bueno, y ahí tuve, digamos, mi primera experiencia de enoturismo que amé. Yo creo que cuando lo pienso fueron, o sea, esos meses que yo estuve en enoturismo fueron uno de los meses más lindos de mi vida y de mi carrera profesional, si querés también, porque realmente disfruté a fondo de hacer las visitas. La timidez de repente la dejé de lado y me ponía a hablar, y cuando tenía que hablar de vino y de los viñedos me encantaba. ¿Viste? Entonces es como que iba creciendo, y también gracias a esta oportunidad de trabajar en la parte de enoturismo, y también fue, digamos, un quiebre ahí, porque después tenía que volver a mi puesto. Mira. Volver a mi puesto, ya no digamos. quería. Exacto, yo digo, no, pará, no quiero de volver a sentarme, ¿entendés? En la compu, en un escritorio. Yo quiero seguir acá con los turistas, ¿entendés? Gustando vino, mostrándoles los viñedos, tocando las hojas al mismo tiempo. Y bueno, no se podía en ese momento porque me necesitaban en el puesto de administración. Pero me quedó, ¿viste? Me quedó ahí, y yo dije, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y bueno, en el medio de todas estas cosas que pasaban, yo empecé a estudiar francés. Empecé a estudiar francés de a poquito. Tenía, digamos, ganas ya me había venido a Francia en realidad. Yo empecé a estudiar francés a fines del 2016, más o menos, y en Bodega 16 arranqué en el 2017. Y yo a principios del 2017 ya me había venido a Francia un mes a estudiar francés en París, y había quedado también muy enamorada, digamos, del país. Y después, bueno, también me seguía acercando un poquito más al vino, seguía estudiando francés, y yo tenía muchas ganas de especializarme en la parte de enoturismo. ¿Y qué pasó? Empecé a buscar, dije, bueno, me tengo que formar, porque para dedicarme a esto me voy a tener que formar, porque yo, digamos, hice mis estudios en licenciatura en administración, pero me faltaba, digamos, especializarme un poco en esta parte. Y en definitiva, perdón Natalia, la tesis justamente recién mencionada fue focalizada en la parte de enoturismo, justamente. Exactamente, fue focalizada en la parte de enoturismo, totalmente. Por eso es que también te sentiste tan cómoda cuando
pusieron la parte de enoturismo en A16, como que decía antes, o sea, es como que paso a paso ibas encontrando y puliendo cada vez más tu pasión y tu propósito, si se quiere. Totalmente. Yo por ahí yo soy una persona que me gustó hacer muchas cosas al mismo tiempo y tengo muchas ideas al mismo tiempo y no sabía muy bien para dónde ir, ¿viste? Y dije, esto es lo mío, por acá yo tengo que ir para lo que es el enoturismo y poder compartir, digamos, esto que es tan lindo, que es compartir un vino, una degustación, una experiencia con los demás. Ese era el objetivo. Bueno, y ese entonces, como decías recién, estuviste un mes en Francia para profundizar tu estudio de idioma francés, y ahí es como que ibas, bien, valga la redundancia, profundizando en este deseo de conocer más sobre el vino y sobre el turismo del vino, ¿verdad? En esa experiencia en Francia. A ver, todo tiene que ver con todo, ¿me entendés? Yo creo que todo está muy relacionado. Es así, ¿viste? Cuando vine también a Francia, yo no conocía mucho el vino, todavía no había empezado a trabajar en A16 y probé también algunos vinos de acá y yo decía, pucha, ¿cómo no saber más, viste? Estoy en Francia probando algún vino francés, que es el origen del vino y la cuna del vino, conozco, claro, ¿me entendés? Y no conozco y no sé cómo es una degustación. Siempre a mí me pasaba esto también cuando era más chica, cuando era adolescente, cuando tenía, no sé, 15 años y por ahí veía a mi papá tomando vino y yo tenía ganas por ahí de probar y demás, pero había algo que me retenía, ¿viste? Porque estaba tanto este mundo del vino tan elegante, tan prestigioso, tan, ¿viste? Que tenés que saber qué aromas tiene el vino, qué sabores tiene. Y me daba miedo, ¿viste? Porque yo digo, pucha, voy a probar un vino y qué sé yo, qué es lo que tengo que sentir, cómo lo tengo que sentir. Claro, fíjate, ¿no? Lo que es el pensamiento, ¿no? de las personas, ¿verdad? Porque es muy común esto que decís. Totalmente. Hoy me pasa hoy en día cuando hago visitas en la bodega que la gente le da miedo. Yo digo, bueno, ¿qué les pareció el vino? Y la gente no quiere hablar porque no saben qué decir, ¿viste? Yo voy, bueno, pero vayamos por lo básico. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Sí o no? Sí, bueno, si te gustó, ¿por qué? ¿Qué te parece que te gustó? Y por esto y esto y esto. Bueno, entonces eso es lo que pasa, que hay que, digamos, desmitificar un poco, hay que, digamos, hacerlo un poco más tangible, un poco más llegadero a todo el mundo, si querés, más convivial, porque si no la gente le termina dando miedo, ¿viste? Y a mí me pasaba eso, que yo decía, bueno, si no sé nada de vino, ¿para qué voy a tomar vino si no sé nada? Era ese, digamos, mi pensamiento, que ahora digo, una tontera, porque no tiene nada que ver. Uno toma, qué sé yo, cualquier jugo y no sabes cómo se produce ese jugo, ¿viste? ¿Qué es eso? Y lo tomás igual, y te puede gustar o no te puede gustar. Entonces es un poco ese el principio, es decir, empecemos a relajarnos también y a disfrutar el vino y a sentirlo como cada uno lo pueda sentir y como quiera y como pueda, ¿no? Y de esa curiosidad que se fue despertando en ese primer viaje que decís de un mes a París para profundizar tu estudio de francés, ¿cómo continuaste después estudiando o acercándote al mundo del vino? ¿Volviste para Mendoza? Exacto, yo después, bueno, fui para Mendoza, arranqué a trabajar en A16, tuve la experiencia de enoturismo en A16 y yo tenía muchas ganas, como te decía, de hacer una formación en enoturismo. Y empecé a buscar, no encontraba cosas muy, muy precisas, digamos, y dije, bueno, mira, en mi cabeza dije, quiero estudiar enoturismo, quiero especializarme un poquito más en el vino, ya estoy bastante avanzada con el francés, me gustó mucho Francia y bueno, vayámonos a tener una experiencia a Francia. Esa fue, digamos, mi... Cerró todo. Exactamente, es como que en ese momento hice clic y dije, bueno, esto puede ser una buena idea. Así que bueno, mientras yo estaba trabajando en la bodega, exacto, seguí con mi francés y demás. Y empecé a buscar, digamos, formaciones de enoturismo o estudios de enoturismo en Francia.
¿Qué pasó? Ajá. Encontré varios de escuelas, Sí. digamos, o de facultades. Acá le llaman escuelas, en realidad una facultad termina siendo una escuela, digamos, Ajá. Qué bien. prestigioso y bueno, y así costaba también. Y no llegaba de ninguna manera a poder venir acá a estudiar, pagar los estudios y no trabajar, no había manera. Claro. Entonces empecé a buscar, viste, algunas alternativas, algunas alternativas, como becas, por ejemplo, y terminé Sí. postulando a una de las becas más importantes que da el gobierno, donde te pagan prácticamente todo y vos podés estudiar tranquilamente y demás. Todo esto yo todavía estando en A16, ¿no? Yo seguía, digamos, con varios proyectos al mismo tiempo. Perfecto. Y también Si así. le damos un contexto, perfecto. Exacto. Y siempre buscando, viste, más información. Me pasó eso también, que no encontraba, digamos, libros precisos. Yo soy muy de leer, me gusta mucho leer y me gusta comprarme libros. No encontraba libros, Sí. digamos, que me expliquen cosas del vino y que sea como divertido, viste, que tenga un poco de chispa, porque encontraba algunos libros, pero libros súper viejos, libros súper, qué sé yo, como muy Dejados de leer, digamos. Claro, viste, yo quería algo que sea como más allegado a mí, a mi edad quizás, y a los tiempos modernos que habían también, viste. Y bueno, y no encontraba, entonces me daba un poquito de bronca y digo, pucha, bueno, al final me tengo que ir a otro país, viste, para poder estudiar un poquito más. Y bueno, entonces como te comentaba, en esa postulé a esta beca que finalmente no gané. Ahí viene la parte triste de la historia. Finalmente no la gané y yo me enteré de esto en abril del 2019, o sea, el año pasado. Bien, exacto. Ajá. Exacto, recibo la lista de la gente que había ganado la beca y yo no estaba. Y dije, bueno, ¿qué hacemos? Y en mi cabeza fue, me voy igual a Francia. Porque yo igual quería venirme, porque en A16... Claro, tenías la convicción. Exacto, en A16 yo me gustaba mucho donde estaba, pero ya tenía ganas, digamos, de avanzar un poco más y era como complicado poder salir de este puesto de administración, y yo tenía muchas ganas de salir al contacto con la gente y sobre todo en la parte de turismo, si era aún mejor. Así que dije, bueno, si me quiero dedicar al enoturismo tengo que hacer una formación. No encontré la formación. Dije, bueno, no sé, veo cómo puedo hacer para encontrar quizás algún trabajo en enoturismo en Francia. Bueno, arranqué a buscar. Para mí Francia era igual Burdeos, igual vino. No sé, no me preguntes por qué, pero en mi cabeza era Burdeos. Sí. Y... Tal cual, o sea, por ahí obviamente se la conoce como la capital mundial del vino, justamente, ¿no? A Burdeos, así que tenías una buena elección en mente. Totalmente. Y empecé a buscar trabajo, no encontraba, muy complicado, imagínate una argentina que está escribiendo quién la va a contratar. Y en una de esas yo ya tenía mi vuelo para venirme a Francia, y en el medio, en Mendoza, conozco un francés por medio de un grupo de Facebook encima, que estaba preguntando para ir a tal o cual bodega y demás. Y yo termino respondiéndole y le respondo y nos terminamos juntando y qué sé yo, y yo le cuento mi proyecto, de que me quería venir a Francia y que quería estudiar y que no encontraba la formación y que era muy caro, y me dice él, pero espérate, me dice, yo trabajo en Burdeos en una bodega. Y mira. Y le digo, me estás cargando. Digo, no puede ser. Y me dice, claro, me dice, y en realidad, porque viste que yo estaba buscando los estudios de enoturismo y demás, me dice, vos sabés que acá en Francia, me dice, existe un contrato especial, en el que vos trabajás y estudiás al mismo tiempo, y yo no tenía idea, porque eso no estaba en ningún lado. Claro. Y este chico me dio la clave para poder venirme a Francia, que es justamente este contrato, que es un contrato especial acá,
en el que realmente es Sí. así, vos estudiás y trabajás al mismo tiempo, entonces Ajá. es como que no pagas los estudios porque estás financiado por el gobierno y te pagan por tu Mirá qué trabajo. bárbaro. Exacto, vos tenés un trabajo normal, como si trabajaras normalmente. Sí, sí, sí. Ajá. Y obviamente que tu trabajo tiene que estar Interesante. relacionado a los estudios que estás haciendo. Eh, Claro. Exacto, y eso es lo que había hecho él, eso es lo que hizo él justamente Ujú. con una formación, con unos estudios, que es encargado de enoturismo. Ajá. Era justamente todo lo que yo quería hacer. Eh, Exacto. y me dijo, bueno, mirá, me dice, yo te voy a recomendar primero que nada la facultad, porque tenés que entrar Sí. a la facultad y qué sé yo, pasé las entrevistas con la facultad, entré, y me dijeron, bueno, mira, ahora tenés que buscar un chateau, una bodega donde trabajar. Ujú. Ujú. Y buscaba, no encontraba, y este chico me dijo, bueno, pará, te voy a recomendar a la bodega donde yo estaba trabajando. Y así fue, me recomendó él a Chateau La Renommée, que es donde yo estuve trabajando finalmente 1 año y pico. Así que fue así, fue de contacto en contacto. Si no, hubiera sido como muy complicado. Todo puesto, realmente todo a pedir de boca, como dice el dicho, ¿verdad? Totalmente, ¿viste? Es cuando, ¿viste? Cuando tenés que estar Sí, en sí. el lugar y en el momento Claro. perfecto, bueno. Exactamente. Además, Natalia, o sea, más allá de la parte laboral, de la parte profesional, también rescato mucho el mensaje que dejas desde la convicción, es decir, tengo un sueño y lo voy a cumplir. No sé cómo, pero lo voy a cumplir. O sea, es realmente muy importante eso, porque decir, bueno, uno se fija una meta y es trabajar por esa meta sin importar el cómo, sino el ir haciendo pasos. Y realmente me parece fantástico esa actitud que tomaste frente a este desafío de decir, quiero ir a Francia a estudiar turismo y a trabajar en una bodega. Totalmente, totalmente. Y qué mejor que hacerlo en este mundo del vino que es hermoso. Sí, sí, no, fantástico tu mensaje, Natalia, en ese aspecto. Bien, Nati, decime, ya nos queda claro entonces cómo fue tu acercamiento y luego tu llegada a Francia a través de todos estos contactos que realizaste, que comenzó, bueno, con un encuentro en Facebook con una persona para conocer más sobre bodegas de Mendoza. Y me gustaría ahora, por favor, que nos compartas, que nos cuentes, una vez ya instalada en Francia, como bien decías recién, ¿cuál ha sido tu primera bodega? O sea, la primera bodega en la cual trabajaste en la zona de Saint-Emilion, y cuál fue tu experiencia en esa bodega, por favor. Bueno, mirá, yo arranco a trabajar en un chateau en Saint-Emilion a fines de agosto del año pasado, de 2019. Agosto del año pasado. Bien. Exacto. ¿Y qué pasa? Como cuando yo llego, obviamente que yo familia, no tenía ni familia acá, ni amigos. Y Sí. imagínate que es empezar una vida nueva y tenía que alquilarme un departamento, si es que encontraba departamento. Hay que pensar que Saint-Emilion, yo estoy lejos de la ciudad, o sea, la ciudad más cercana viene siendo Burdeos, pero yo en Saint-Emilion estaba, claro, yo estaba a unos 40-45 kilómetros de Burdeos. Es decir que vivir en Burdeos era como muy complicado, y Saint-Emilion es un pueblito. Es un pueblito, claro. Tampoco es que hay un montón de casas y departamentos, ¿viste? Para alquilar. Claro. Entonces, el dueño de la bodega, con el que yo había tenido las entrevistas y demás, me dice, bueno, mirá, me dice, hagamos una cosa, venite a vivir al chateau, yo te doy el alojamiento, va a ser una especie de vida compartida, porque él vivía ahí, él vive en el chateau, el dueño y, bueno, mi jefe en ese momento. Me dijo, mirá, vamos a vivir juntos, vos vas a tener tu habitación con tu baño, con todo, y después vamos a compartir, obviamente, cocina, living, etc. Claro. Y yo dije, bueno, es la fórmula perfecta, ¿viste? Porque yo, chau, vivo en la bodega, estoy todos los días ahí, ¿viste? Lo único que tengo que hacer es bajar la escalera para arrancar a trabajar. Entonces dije, bueno, por lo menos para empezar está bueno. Y así fue, agarré todas mis valijitas, todas mis bolsas, todas mis cosas, y me mudé a la bodega. Bien. Que también, una cosa, viste, impensada, porque en esos momentos con tantos miedos y con tantas cosas, viste, por ahí, no me daba cuenta, y creo que
llegué un sábado a la noche, comí con él, me invitó a cenar, me dijo, bueno, comamos, y qué sé yo. Y no sé si fue el día siguiente, yo me despierto tranquila, tenía una habitación con ventana vista a los viñedos, así que una cosa... Claro, wow. Paradisíaco. Totalmente, y me levanto, viste, y qué sé yo, tranquila, miro por la ventana, estaban los caballos trabajando, removiendo el suelo de los viñedos, y yo me levanto y digo, increíble dónde estoy, ¿me entendés? Una sensación de decir, mirá a dónde llegué, y viste, y a poquito, y buscando contactos por acá y por allá, y qué loco, ¿entendés? Que estoy viviendo en una bodega en Sant Emilion, viste, en uno de los lugares más prestigiosos de vitivinícolas del mundo. Sí, tal cual, sí. Exacto, viste, que tengo mi ventana que me da a los caballos que están trabajando el suelo en los viñedos. Era una cosa increíble. Y bueno, yo arranco a trabajar, yo en esta bodega, ¿qué pasa? Como yo te contaba, tuve un contrato especial acá en Francia, donde vos trabajás y estudias al mismo tiempo. Entonces yo estaba estudiando enoturismo, una especialización de 1 año en enoturismo y trabajando en enoturismo. Entonces, bueno, empieza un entrenamiento de 2 días, porque él, ¿qué pasa? Esta bodega es muy particular porque tenía la parte de enoturismo desarrollada pero impecable, o sea, había muchísima gente que iba a la bodega, porque teníamos justamente visitas en bicicletas eléctricas y en el Segway, entonces teníamos visitas de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, visitas que son súper largas, digamos, no era la visita clásica, bueno, visitamos la bodega y qué sé yo, alguna degustación. Entonces, bueno, mi jefe me empezó a formar, digamos, por 2 días, porque él se iba. Entonces a mí me dijo, mira, yo te formo 2 días y me voy por 2 semanas y vas a estar sola. Y yo dije, ok. Wow, qué desafío. Desafío, ¿viste? Yo venía, recién llegaba a Francia, está bien, yo hablaba francés, pero no me sentía tan cómoda con el francés como me siento ahora, por ejemplo. Era todo nuevo, ¿viste? Todo nuevo y tenía que obviamente aprenderme todo el speech y toda la historia de la bodega, ¿viste? Así que fueron unos días bien intensos de entrenamiento y él se fue y yo arranqué con visitas en pleno verano, por decirte de nada, que son 2-3 visitas o 4 visitas por día, pero visitas de 2 o 3 horas. Claro. Intensas. Yo sola en el chateau, ¿viste? Vivía yo sola en el chateau en el medio del campo. O sea, era una locura, ¿me entendés? Una experiencia que no me olvido nunca, ¿viste? Y conocí gente tan linda también, porque por ahí, bueno, pasa esto, que lo que es el enoturismo es hermoso, porque contactás, o sea, puedes estar en contacto con mucha gente. Y puedes estar, obviamente, compartiendo esto que amamos tanto, que es el vino y que es la producción y que son los viñedos. Y hay veces que, bueno, obviamente, llega un momento que se hace un poco repetitivo, porque obviamente que el speech sigue siendo el mismo, ¿viste? Y contás un poco las mismas cosas, por más que siempre, obviamente, vas a ir adaptando al público, ¿viste? Yo siempre fui mucho de preguntar, bueno, y conocen esto, y conocen lo otro, ¿qué les interesa? Y bueno, y así en esas también conocí gente muy copada, conocí gente de España, conocí gente de España que me invitó a su casa, por ejemplo. Una locura, ¿viste? Vinieron y pegamos tanta buena onda y me dijeron, venite a España, te recibimos, y así fue, y los fui a ver un fin de semana en España, ¿viste? Entonces eso es también lo lindo del enoturismo, que te abre, digamos, las puertas. No es que estás en un escritorio, digamos, en la compu y no tenés tanto contacto con la gente, sino que acá es realmente 100% contacto. Absolutamente. Y podés conocer gente muy, muy interesante, ¿viste? Claro, sí. Y bueno, y así arranqué yo haciendo muchísimas visitas. Y ese fue un poco mi año 2019 hasta ahora octubre del 2020. Yo estuve trabajando en Chateau La Renomée, entonces yo estaba encargada de hacer todas las visitas de enoturismo. Y después, ¿qué pasó? Tuvimos en el medio el confinamiento, o sea, la cuarentena. Sí, exacto. Y bueno, se paró la actividad, entonces ahí dije, ¿qué hago? Yo obviamente yo seguía viviendo en el chateau, así que digamos que teletrabajo, nada, era lo mismo. Y dije, bueno, le planteo a mi jefe, mirá,
no hay visitas, a mí me gusta igual trabajar, ¿qué hacemos? Le digo, ¿querés que me ocupe de la parte de comunicación, de la parte de redes sociales? Había que hacer el sitio web de nuevo, así que me metí de lleno a eso, Sí. Que también fue un mundo que siempre me gustó. Y sobre todo ya venía con mi speech de enoturismo, así que tenía, digamos, mucho contenido. Así que bueno, hice un poco de eso en todo lo que es los meses de cuarentena, digamos. Y después en julio y agosto otra vez volvió a arrancar la temporada altísima de enoturismo. Que bueno, a ver qué pasa. Sant'Emilion es así, es muy muy turístico. En Sant'Emilion hay algo de un poquito más de 800 bodegas o chateaux. Cuando vas a Burdeos, viste, en Burdeos generalmente las bodegas se llaman chateau, castillo. Exacto. Mismo si por ahí uno dice, uy, pero esto no es un castillo. Y bueno, sí, pero se llama igual castillo. Porque cuando estás en Burdeos, generalmente se llama así. Y, claro, es un concepto. Exactamente, viene de generación en generación, digamos. Exacto, sí. Y bueno, en Sant'Emilion justamente es súper, súper turístico, y tenés bodegas, las bodegas más caras también que podés encontrar, de los vinos más caros y los vinos más de calidad y los Grand Cru y demás. Y bueno, nosotros recibíamos mucha gente, así que me dediqué básicamente a eso, a realmente hacer visitas. Natalia, justamente como tuviste también la experiencia de trabajar en el área de enoturismo en la bodega A16 en Mendoza, como contaste antes, ¿verdad? Como nos compartiste antes, y esta enorme experiencia en Francia, en esta primera parte en Saint-Emilion, ¿notás diferencias importantes entre la forma de hacer enoturismo en esa región de Francia y Mendoza? Si disfrutaste de la primera parte de la charla con Natalia Umbrasum, y para conocer su mirada sobre las diferencias entre el enoturismo en Francia y Argentina, además de otros aspectos, te invito a escuchar la segunda parte de nuestro encuentro. Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter, y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de A la Par de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.